Vamos a hablar un poquito sobre cómo se diagnostica en cuanto a las mediciones de vibraciones, que es algo que estuvimos viendo la última clase. Allí habíamos explicado un poquito cómo es el fenómeno de vibraciones mecánicas y cómo podría llegar a interpretarse. A partir de esta presentación voy a darles algunos ejemplos de eh, digamos, diagramas de espectro en vibraciones que son típicos de algunas fallas, para tener una idea qué tipo de fallas se pueden diagnosticar a partir del análisis de eh, Siempre partimos de una máquina nueva, fabricada con todas las reglas y leyes del buen arte, y esta máquina, a pesar de ser nueva, ya trae implícita todas las fallas que la van a acompañar en su vida útil. Obviamente que la amplitud de estas frecuencias de falla es mínima, y las frecuencias van a ser las que siempre van a estar presentes, que tienen que ver, están en función del número de RPM de esta máquina. Por eso se llama firma de máquina, porque es como una huella digital para cada equipo. Esto no va a cambiar a lo largo de la vida útil del equipo, salvo que cambiemos por un motor de un número de revoluciones distinto. Después se va a mantener el espectro de frecuencias, se va a mantener igual en cuanto a la disposición o a la aparición de frecuencias típicas. No así la amplitud. ¿Por qué? Porque la frecuencia me dice qué es lo que está fallando y la amplitud me dice qué tanto está fallando, o sea, qué tan grave está el equipo. Por lo tanto, estas frecuencias que van a aparecer como firma de máquina desde el inicio, desde el origen del equipo, van a ser pasibles de aumentar o disminuir en función de qué es lo que le está pasando al equipo. Nosotros tenemos que prestar atención a dos cosas. Primero, la relación que hay de una frecuencia respecto de las demás y cuál es el nivel de amplitud que alcanza cada una de estas frecuencias. Es probable que a lo largo de la vida útil algunas frecuencias crezcan y queden fijas después en un parámetro no nocivo para el funcionamiento de la máquina, y que por ahí otras empiecen a crecer, nunca se detengan y tengamos que tomar alguna acción correctiva para evitar alguna catástrofe. Dicho sea de paso, lo que tiene que ver principalmente con desbalanceos, desalineaciones y demás, que no se arreglan por sí solas. Por ejemplo, tenemos el caso de lo que es el desbalanceo de cupla, que se da principalmente en rotores que tienen una relación diámetro-ancho importante, como lo que estamos viendo. Este es el caso, por ejemplo, podría ser el rotor de un motor eléctrico, donde es más importante el ancho del rotor que el diámetro en sí del mismo. El desbalanceo de cupla se da porque podemos suponer que ese rotor es la acumulación o la suma de distintos discos de espesor despreciable virtual, y dentro de cada uno puede existir un punto de desbalanceo ubicado en un lugar distinto del espacio. Por lo tanto, lo que yo estoy viendo en ambos rodamientos o cojinetes en los extremos de ese rotor es la resultante de todos los desbalanceos individuales de cada uno de esos discos delgados que conforman este rotor. En este caso, el balanceo no puede ser hecho, como habíamos dicho en el ejemplo, colocando un peso a 180 grados de donde se manifiesta el punto pesado, sino que hay que acceder a lo que se llama balanceo en dos planos, que es lo que básicamente se hace cuando llevan a balancear un neumático, donde se ponen contrapesos tanto sea del lado de afuera como del lado de adentro de la llanta. Bueno, en este caso estamos viendo un rotor en voladizo. Esta es una disposición, digamos, típica también en las industrias. O sea, por ejemplo, se puede encontrar en ciertas industrias ventiladores, sobre todo ventiladores de caldera, que tienen esta disposición. El rotor está en voladizo con un eje apoyado en dos rodamientos, y la transmisión es a través de polea y correa, a través de un motor que está, bueno, aquí se ve en la posición posterior.
Este tipo de montajes en voladizo tiene un espectro de frecuencias característico que cuando está desbalanceo puede dar dos indicaciones. Una, el desbalanceo radial tal cual lo conocemos, como si fuera un disco, y también el desbalanceo de cupla que hace un ratito discutimos. Eh, en este caso particular pueden aparecer los dos desbalanceos en forma simultánea. Con lo cual, bueno, la recomendación es alternar un balanceo en un plano con un balanceo en dos planos, de una manera iterativa, como para poder mejorar la situación del equipo en general. Aquí tenemos, o sea, en el caso del espectro de frecuencia, vamos a ver que la indicación que tenemos en el desbalanceo se daba la velocidad de giro, por eso es a la 1 por, y las indicaciones son tanto radiales, como están tomando estos dos sensores aquí, como axiales. O sea que tenemos, nosotros habíamos dicho que la mejor manera de medir vibraciones, de tomar datos a un equipo, era hacer una medición en sentido vertical, una medición en sentido horizontal y también por lo menos una medición en sentido axial. Lo que más digamos, cuando yo tengo indicaciones en sentido axial, prácticamente estoy convencido que tengo un problema de desalineación o tal vez de un desbalanceo de este tipo de cupla. Bueno, aquí ven la disposición de lo que es una toma, una medición en sentido vertical y una en sentido horizontal. ¿Mm? Lógicamente faltaría la indicación de cómo es la toma de datos en sentido axial. Fíjense lo que les comenté, en este caso estamos en presencia de un esquema que nos muestra un velocímetro. ¿Se acuerdan que yo les había comentado el importante tamaño que tenían estos velocímetros, ¿no? Hoy en día se usan los acelerómetros directamente. Otro tipo de falla que podemos diagnosticar a través de vibraciones es un rotor excéntrico. Aquí tenemos un equipo que está acoplado a través de poleas y correas con un motor y que el centro de masa y el centro de giros no coinciden. Es una falla bastante habitual debido a que las poleas cuando se compran ciegas, uno después hace el orificio en un torno o a través del perforado, y aquí se presentan dos problemas. Uno es el centrado defectuoso de la polea en el momento de mecanizar el agujero con el diámetro del eje, y el otro tema es que por más que cuidemos ese aspecto, estas poleas, de acuerdo a la calidad, generalmente son de acero fundido, con lo cual las tolerancias de fabricación pueden llegar a ser de más o menos 2 milímetros a veces en determinados tamaños. Imagínense que una tolerancia de fundición con esos datos, con esos valores, no me permite tener un material homogéneo, con lo cual yo puedo tener desbalanceos por, digamos, mayor existencia de material en determinadas zonas de la polea o no. Piensen que las poleas se dan en bruto de colada, lo único que se mecaniza es la garganta donde va a ir la correa y lo que mecaniza el que la compra es el agujero. Pero después el cubo y toda la llanta de la polea pueden tener variaciones en sus dimensiones. Generalmente cuando tenemos un rotor excéntrico, o sea, una vibración de esta característica, vamos a ver que el espectro de frecuencia se caracteriza siempre también como un desbalanceo a la velocidad de giro. Como tenemos distintos diámetros, vamos a tener que la frecuencia fundamental de giro del ventilador, por ejemplo, en este caso, y la velocidad y la frecuencia fundamental de giro del motor. Generalmente, podríamos decir que en el 99% de los casos, la frecuencia de giro de un ventilador siempre es la menor, debido a que se utilizan estos acoplamientos de correa y polea para reducir la velocidad de un motor, en el caso de los ventiladores, como bien decía.
Desalineación angular es cuando se presenta la no linealidad, no colinealidad entre el eje del motor y el eje del rotor que está conduciendo ese motor. Cuando yo tengo este tipo de desalineación angular, es un poco lo que expliqué en la clase anterior, voy a ver dos perturbaciones por cada 180 grados, o sea, dos perturbaciones por vuelta, o sea, cada 180 grados voy a tener un movimiento absoluto en el acoplamiento, en un caso va a estar cerrado, en el otro caso va a estar totalmente abierto, o sea, abierto, más abierto, y esto daba origen a la indicación de dos veces la frecuencia fundamental, o sea, la velocidad de giro. Eso se ve de manifiesto acá en este espectro de frecuencias, donde voy a tener una frecuencia a la velocidad de giro y una frecuencia dos veces la velocidad de giro, que es la que me está denotando, inclusive si alcanzan a ver, esta es más alta, por lo general cuando una desalineación es importante, el pico de la frecuencia 2 por es más alto que el de la 1 por. De acuerdo al nivel de desalineación que tenga, pueden aparecer otros armónicos como 3 por, 4 por y hasta 5 por también. La desalineación angular, cuando es muy severa, puede aumentar la corriente del motor hasta, o sea, la corriente nominal del motor hasta en un 20%. Por eso los equipos que están muy desalineados suelen tener problemas de que sus motores se queman en el corto plazo y hay que estar reemplazándolos. De ahí la necesidad de hacer una actividad correctiva para poder corregir esa desalineación y así evitar el fallo total del motor. Otro tipo de desalineación, además del angular, es la desalineación en paralelo, cuando los ejes pueden estar en el mismo plano, no coinciden sus centros, y la desalineación en paralelo puede ser en forma vertical o en forma horizontal. También se caracterizan por dar una alta vibración. Aquí ustedes ven un espectro de frecuencias bastante similar. La diferencia con el otro es que en la desalineación en paralelo no aparecen frecuencias múltiplos que sean con números impares. Generalmente aparecen 2, 4, 6, 8. En la otra podrían aparecer 3, 4, 5, 6, etc.